Bueno, muy bien. Dice así la palabra del Señor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Vamos a dejar hasta el verso 12 en el día de hoy. La enfermedad es una consecuencia de la caída del hombre, del pecado del hombre. Y de ahí se desprende la muerte y el decaimiento en la existencia de las personas, porque estamos en un mundo caído, en un mundo imperfecto. Y la enfermedad pues aflige a todos los seres humanos y nos está recordando permanentemente de que somos polvo, como dice la palabra ya en el Salmo 103:14. Y también como dice Génesis, allá en el capítulo 3:19 dice que al polvo hemos de devolver. Algún día tendremos que volver al polvo. Ahora, no importa cuánto tiempo, esfuerzo y dedicación nosotros dediquemos a nuestra salud, pero tarde o temprano tendremos que morir. Y a veces, o muchas veces, puede ser también por enfermedad. ¿Mm? Vemos a todo lo largo de la historia del hombre cómo han aparecido esos brotes de enfermedad que ha destruido la vida de millones de personas. Por ejemplo, en el siglo XIV, la muerte negra, la peste bubónica, se llamó la muerte negra, a causa de la peste bubónica. Mató más o menos entre un tercio y la mitad de la población de Europa. Más adelante, en el siglo XIX, durante la guerra civil en los Estados Unidos, murieron el doble de soldados por la enfermedad que por bajas en combate. Y en el siglo XIX, no, perdón, en el siglo XX, a principios del siglo XX, año más o menos 1918, la influenza mató a más de 30 millones de personas. Está entre 30 y 50 millones de personas, dicen algunos. Eso, la cantidad de muertes fue mayor que la que hubo de soldados en la Primera Guerra Mundial. Y vemos que en el siglo XXI, secuelas del siglo XX, enfermedades como el SIDA, enfermedades como el cáncer, enfermedades que matan cada día a miles y miles de personas. El cáncer mata en el año a más de 10 millones de personas.
La peste que tuvimos nosotros, la enfermedad de el COVID, mató a más de 6 millones de personas en el mundo. O sea que estamos, mis amados, expuestos permanentemente a la enfermedad, a la enfermedad. Ahora, a pesar de todos los adelantos que el hombre ha desarrollado, eh, la cantidad de curaciones pues es limitada. No se le puede ofrecer sanidad y cura a todos. ¿Mm? Eh, a las personas que se logra sanar y se logran restaurar, un día también tendrán que morirse. ¿Mm? Vemos nosotros que en el Antiguo Testamento hubo muchos casos en los cuales hubo sanidades milagrosas. ¿Mm? No son muy frecuentes en el Antiguo Testamento, son más bien raros. Y algunos de estos ejemplos, por ejemplo, Dios sanó a Naamán, ¿recuerdan? Al sirio, la sanó de lepra. Ezequías también estaba ya presto a morir de una enfermedad terminal y Dios lo sanó. Los israelitas que eran mordidos por serpientes allí en el desierto, también eran sanados cuando miraban a la serpiente. Sara, ¿recuerdan de Sara, de Lea, de Raquel? Fueron sanas de infertilidad. El mismo Job, que sufrió una enfermedad penosa, también fue restaurado. ¿Mm? Y hubo también varios testimonios, como nos relata el Antiguo Testamento, de personas que resucitaron. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta y el hijo de la viuda de la Tsunamita, perdón. ¿Mm? Y recuerdan también del hombre que fue lanzado, fue tirado allí a la tumba de Eliseo, que también resucitó. Y en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, también se registran sanidades divinas que fueron hechos por medio de los apóstoles y entre ellas los paralíticos que fueron sanados en Jerusalén, en Listra también, enfermos que pasaban o que estaban a veces postrados y la sombra de Pedro cruzaba y eran sanados. Muchos paralíticos que fueron también sanados en Samaria, los que tocaban los paños o los delantales que tenía Pablo, ¿sí? El padre también de Publio en la isla de Malta, Dorcas que fue también resucitada, Eutico también. O sea, se ven testimonios que la palabra de Dios da de estas sanidades y de estas resurrecciones. ¿Mm? Pero la más grande manifestación de sanidades y de estos milagros se da en la época en que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra durante su ministerio terrenal. Nunca ha habido una época en la historia del hombre parecido a ese despliegue milagroso que hizo el Señor Jesucristo. Algunos historiadores afirman que casi acabó con las enfermedades en Palestina durante la época en que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Hubo, como lo vemos en la palabra a través de los evangelios, cantidad y multitud de sanidades y de obras milagrosas que el Señor hizo. ¿Y cuáles eran las razones para que el Señor hiciera todas estas cosas? Primero, pues manifestar su ministerio profético. Lo que se había dicho por los profetas anteriormente se estaba cumpliendo a través de esa obra del Señor Jesucristo. Eso autenticaba el ministerio mesiánico del Señor Jesús, dando la gloria a Dios. Y lo más importante, el Señor Jesucristo estaba demostrando su deidad. Ahora, hay algunas características principales del ministerio de sanidad del Señor Jesucristo. Vamos a verlas, son más o menos unas 6. La primera es que el Señor sanaba solo con una palabra o con un toque. Él enviaba
la palabra o tocaba a las personas. No les voy a dar todos los textos para no alargarme mucho. La segunda, las sanidades que el Señor Jesús realizaba, las hacía instantáneamente. ¿Mm? No eran sanidades progresivas, no eran sanidades graduales, sino que inmediatamente las realizaba y la persona quedaba sana, o sea, eran milagros genuinos. ¿Mm? Y no era la recuperación natural del cuerpo en muchos casos. La tercera es que el Señor sanaba completamente. La sanidad no era a medias. Recuerden que cuando sanó a la suegra de Pedro, ¿qué hizo después la suegra? Se levantó a servirles, ¿sí? El paralítico, cuando después de que abren el techo y el Señor lo sana, ¿qué hace el paralítico? Él no pasó por un proceso de rehabilitación, ni por fisioterapia, ni nada de esas cosas. Él inmediatamente se levantó, tomó su lecho y salió delante de todos. Así es que las sanidades eran inmediatas. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían. ¿Mm? O sea que había restauraciones físicas completas, totales. La cuarta es que el Señor Jesús sanó a todos los que acudieron a Él. ¿Mm? Fíjese que hoy en día a veces se quiere manipular a las personas que no son sanadas por estos sanadores milagrosos, diciéndoles que no tienen fe. Y eso no es así. ¿Mm? Miremos lo que dice Lucas 4:40. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. El Señor Jesucristo sanaba a todos. ¿Mm? Muy bien. Un quinto aspecto es que el Señor Jesús sanaba enfermedades reales, enfermedades físicas, enfermedades orgánicas. ¿Mm? No cosas que no se veían. ¿Sí? Me duele la cabeza, oramos por el dolor de cabeza. Sí oramos, pero eso no se ve. Mientras que un cojo que está postrado en su lecho y si es sanado es una manifestación real, ¿cierto? Él sanaba las manos secas, las piernas lisiadas, las columnas encorvadas, los ojos ciegos, los oídos sordos. ¿Mm? O sea que no había enfermedad que a través de su poder no fuera sanada y restaurada. Mateo 4:23 dice que Él sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y otra cosa que el Señor Jesucristo hacía cuando la persona ya había fallecido por enfermedad era resucitarla. ¿Sí? Resucitaba. Él resucitó muertos, varios muertos. Muy bien. Ahora, en este pasaje, mis amados hermanos, vemos ese poder milagroso del Señor Jesucristo, ese poder divino obrando a través de Él para traer sanidad y restauración a las personas que estaban enfermas. La autoridad delegada de Dios el Padre al Hijo, obrando a favor de su pueblo. ¿Mm? Muy bien. Ahora, este ciego, dice la palabra que era un ciego de nacimiento. ¿Mm? No podríamos pensar que haya tenido una recuperación natural, ¿no? Que poco a poco viera, y no es así. ¿Mm? Era ciego de nacimiento. ¿Y qué pasa? Cuando el Señor obra en él, se ve inmediatamente, ¿no? Ve inmediatamente. Muy bien, vamos a ver entonces, a mirar el versículo 9, cómo se desarrolla esta historia que nos narra aquí el apóstol Juan. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Aquí encontramos el problema. ¿Mm? El problema. Versículo 1 del capítulo 9. 9:9. Recuerden que el Señor Jesucristo estaba en el templo, ¿no? Pero aquí no nos dice exactamente que haya una continuidad precisa en el tiempo. Pero sí lo que sabemos es que el Señor Jesús estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque manda a este hombre ciego a que se lave en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé quedaba ubicado dentro de las murallas de Jerusalén en el costado suroriental. ¿Sí? Recuerden que ese estanque era alimentado por medio de un canal que había hecho el rey, se me olvidó el nombre del rey, creo que era Ezequías. Bueno, pues si me acuerdo les cuento. Porque venía desde la fuente de Gihón. Entonces hizo un canal subterráneo para que en el tiempo del dominio asirio, del sitio de Jerusalén por los asirios, ellos tuvieran agua. Muy bien. Ahora, este hombre era ciego y en ese tiempo la ceguera, en el tiempo antiguo, la ceguera era algo muy, muy frecuente. Desde los primeros capítulos de la Biblia, en el Levítico, se habla de los ciegos, que no pondremos tropiezo al ciego. Y era una situación muy complicada porque cuando no había nadie quien los cuidaba, entonces estas personas tendrían que dedicarse a la mendicidad. ¿Sí? Por eso es que la palabra dice que el Señor, el Mesías, vendría a dar vista a los, a los ciegos. ¿Mm? Y en múltiples ocasiones el Señor sanó a varios ciegos. Muy bien. No sabemos cómo los discípulos sabían que este hombre era ciego de nacimiento. No sé si de pronto lo conocían o tuvieron la oportunidad de hablar con el mismo ciego, pero está clara esa razón. O sea que era una enfermedad congénita. Él había nacido ciego. ¿Qué problema, no? Ahora vamos a ver cuál es el propósito que Dios tenía con este hombre. Miremos los versículos 2 al 5. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fijémonos que la condición del ciego era un problema para los discípulos, un problema teológico. ¿Por qué un problema teológico? Porque el pueblo de Israel creía que la enfermedad, la pobreza, el dolor, siempre estaba asociado con el pecado de la persona. ¿Mm? Era resultado directo del pecado. La enfermedad era el resultado directo de el pecado, del pecado personal. Por eso los discípulos le hacen esa pregunta, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, para los discípulos solamente había dos explicaciones posibles. Que el hombre haya pecado, ¿o qué? O que los padres hayan pecado. No había otra razón para ellos. ¿Sí? Ahora, pero este hombre siendo ciego de nacimiento, no podía ser responsable de pecado, a no ser que haya pecado en el vientre de su madre. Pero eso es imposible. ¿Sí? Tal vez los discípulos consideraban esa posibilidad. ¿Sí? Y porque en el judaísmo de esa época había esa creencia que hasta los bebés dentro del vientre de la madre podrían pecar. Mientras que otros, algunos influenciados por la filosofía
griega, presuponían la existencia del alma anterior. Entonces es consecuencia de lo que había hecho, ¿cierto? Lógicamente la Biblia rechaza esas opiniones, esas perspectivas. ¿Mm? Y si este no era el culpable, el ciego no era el culpable, entonces tendrían que ser los padres, ¿sí? Entonces que los hijos reciban el castigo por el pecado de los padres. Ahora, esa idea que tenían, pues no es ilógica, es una idea lógica, pero no es del todo verdadera. ¿Mm? Sabemos que en general el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, pues finalmente es por causa del pecado. También es cierto que alguna enfermedad particular, una enfermedad específica, puede ser directamente resultado de un pecado particular. Recuerden, por ejemplo, cuando María se enfermó de lepra. ¿Por qué? Porque se rebeló contra la autoridad de Moisés. ¿Mm? Recuerden también cuando el Señor Jesucristo le dice allí al hombre que estaba paralítico en el estanque de Bethsaida. Le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Allá en Juan 5, 14, como ya lo hemos visto anteriormente. También el apóstol Pablo, cuando le hace una exhortación a sus hermanos en Corinto, allá en 1 Corintios 11:30, él dice, por esto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, cuando está hablando de que hay que tomar la cena de una manera digna. Muy bien. Ahora, hay situaciones también trágicas en las cuales los hijos sufren las consecuencias del pecado de los padres. Por ejemplo, cuando una madre sufre una enfermedad sexual como la gonorrea, si no se trata a tiempo el niño puede quedar ciego porque se contagia en el momento el nacimiento y puede quedar ciego para toda la vida. Mujeres también que durante el embarazo consumen alcohol o consumen tabaco o algún tipo de drogas, eso va a afectar directamente la vida de su hijo. Muy bien. Ahora, los discípulos podrían estar pensando en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 5, donde Dios parece prometer el castigo para los hijos de esos padres pecadores. Miremos lo que dice el texto. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en Éxodo 34:7 también repite la misma advertencia. Dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso también lo encontramos en Números y en Deuteronomio. Ahora, estos pasajes tenemos nosotros que entenderlos dentro de un contexto nacional, dentro de un contexto social del pueblo de Israel. La Biblia afirma vez tras vez que los padres no son culpables por el pecado del hijo, ni los hijos son culpables por el pecado del padre. Miremos lo que dice Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. También en Jeremías 31, 29 y 30, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera,
sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dentera. ¿Qué es la dentera? No. La dentera es lo que hoy llamamos la sensibilidad dental. ¿Por qué las uvas agrias? Las uvas agrias contienen muchos ácidos. Y ustedes saben que los ácidos desmineralizan el tejido dental. Y al desmineralizar el tejido dental, lo primero que produce es sensibilidad. Y claro, si se sigue comiendo uvas agrias, pues vamos a terminar también con caries, ¿cierto? Ahora, Ezequiel también en capítulo 18, verso 20 dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias, la tercera y cuarta generación sufrieron las consecuencias de las decisiones del pueblo de Israel en el desierto. 40 años deambulando por el desierto. De igual manera también por la rebelión del pueblo, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, tanto el reino del norte como el reino del sur. Y los hijos fueron los que sufrieron esas consecuencias. Ahora, fíjense que el Señor Jesús responde a esa inquietud que tienen aquí los discípulos. ¿Y qué dice? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que no hay siempre una conexión directa entre el sufrimiento y el pecado personal. Ustedes recuerdan el caso de Job. Dios permitió que todas las posesiones de Job, la familia de Job y la salud de Job, el cuerpo de Job fuera tocado por el enemigo. ¿Sí? Y llegaron 3 queridos amigos a animarlo. Y en vez de animarlo le comenzaron a decir: no, hay algo que usted tiene escondido. Revise cuál es el pecado que tiene. Está enfermo, revise el pecado. Revise cuál es el pecado. Y fuera de eso causaron en Job también las palabras de estas personas aflicción en el corazón de Job. Y al final, ¿qué? Al final fueron finalmente reprendidos por el Señor y Job tuvo que orar por ellos. Muy bien. El Señor Jesús también habla acerca de los galileos que Pilato había matado en el templo. ¿Sí? Habla de la torre de Siloé que cayó y mató a una cantidad de personas. Entonces, pues, la gente pensaba que esa gente moría así era por causa de su pecado, porque eran malvados, pensaban que eran malos. Y fíjese que el Señor usó estos 2 incidentes para advertir que todos los pecadores, incluyendo a todos los que estaban escuchando, enfrentarían la muerte si no recibían, si no se arrepentían y confesaban que el Señor Jesucristo es el Mesías y el Señor. Muy bien. ¿Qué sigue diciendo la palabra? ¿Para qué? Aquí está el propósito, la razón. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hay un autor que se llama Bruce que dice lo siguiente: esto no quiere decir que Dios deliberadamente provoque que los niños nazcan ciegos para que después de muchos años su gloria se manifieste al eliminar la ceguera. Pensar así volvería a ser una difamación del carácter de Dios. Quiere decir que Dios invalidó el desastre de la ceguera del niño de forma tal que cuando se hiciera adulto, al recuperar la visión pudiera ver la gloria de Dios en la cara de Cristo, y que otros, al ver la obra de Dios, se volvieran a la verdadera luz del mundo. Dios en su soberanía, mis amados hermanos, usó
la enfermedad, la aflicción, el dolor de este hombre para manifestar su, su gloria. Así que el Señor les aclara a sus discípulos y les muestra la realidad y el propósito por el cual este hombre había nacido ciego. Y él continúa diciendo, le dice, me es necesario hacer las obras de el que me envió. Fíjese que el enfoque de los discípulos estaba en el pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y a veces nosotros queremos vivir en el pasado. Y al estar viviendo en el pasado no estamos mirando lo que viene en el futuro. Por eso el Señor dice, me es necesario hacer las obras de el que me envió. Hacer la obra del Señor Jesucristo. La preocupación del Señor Jesucristo estaba hacia el futuro, hacia la vida de esta persona, hacia lo que vendría, no solamente en su vida física, en su vida material, sino también en su vida espiritual. Estaba preocupado por el bienestar y por el beneficio de este hombre. Muy bien. Ahora, fíjese que dice la palabra que me es necesario. Me es necesario aquí, nos está mostrando una urgencia. ¿Sí? Es necesario hacer la obra del que me envió. En otras versiones dice, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Es urgente. Tenemos que hacerlo ya. La obra del que me envió de mi Padre. Y dice, entre tanto, que dura el día. O entre tanto que el día dura. ¿Sí? Como todos sabemos, mis amados hermanos, en la antigüedad la gente no trabajaba de noche. No es como hoy en día, que hoy trabajan ya los 3 turnos, ¿no? De noche, de madrugada, de día, todo el tiempo se está trabajando. Y el Señor dice aquí, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí también es una referencia a la separación que el Señor Jesucristo tendría que hacer de sus discípulos en su muerte, en su sepultura, su resurrección y más adelante su ascensión y su glorificación. Pero en ese tiempo en que de la muerte del Señor Jesucristo al tiempo de Pentecostés, parece que se refiere a esa parte de la noche, ¿no? Porque en Pentecostés viene nuevamente, viene el Espíritu Santo, los llena, reciben el poder para ser testigos y para ministrar. Sigue diciendo el Señor Jesús, pero entre tanto, el Señor Jesús estaba en el mundo y Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Ahora, el hecho de que el Señor Jesucristo haya muerto no significa que Él haya dejado de ser la luz del mundo. La luz se continúa extendiendo. ¿Cómo? A través de los discípulos. El Señor Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una lámpara que está colocada allí en lo alto y no debajo allí de la cama. Así que esta luz que estaba en medio de la humanidad, la luz de el Señor Jesucristo, estaba brillando claramente a través de todas las cosas que Él estaba haciendo. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestra urgencia en el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Cada día que avanzamos es un día más cercano a la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que hacer la obra con urgencia. Y la palabra de Dios lo dice, que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice en Efesios 5:16. Y Richard Baxter, que es un pastor puritano, dijo esto. Dice, siempre predico sin la seguridad de saber
¿Cuándo volveré a hacerlo? Como si estuviera moribundo, hablándole a moribundos. Usted no sabe la persona que está a su lado, en su trabajo, su amigo, su compañero, si para mañana está vivo. Tenemos que hacerlo con urgencia. Muy bien. Veamos el versículo 6 y 7. Cómo el Señor manifiesta su poder. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La luz, yo soy la luz del mundo. Fíjese que esa luz, que es la luz espiritual, también trae luz física. A un hombre que había estado durante toda su vida viviendo en oscuridad. Así que esto también, mis hermanos, es un ejemplo que ilustraba el ministerio del Señor Jesús. La luz que brilla en este mundo oscurecido espiritualmente. Él es la luz, el que viene a traer luz, claridad, resplandor. Después de que el Señor termina de hablar con sus discípulos, ¿qué hace? Dice que el Señor escupió en tierra e hizo barro, lodo con la saliva. Y tomó esa saliva y le untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fíjate que el Señor Jesús utilizó en varias ocasiones la saliva para sanar. Recuerden que sonó a un sordomudo, allá en Marcos 7:33, y a un ciego también allá en Marcos 8:23. Pero aquí hizo barro, hizo lodo con la saliva. Algunas personas, algunos padres de la iglesia interpretan este texto a la luz de Génesis 2:7, ¿no? Que el Señor podría crear del barro tejidos nuevos, órganos nuevos. Así que hizo barro y los puso en la boca e hizo unos ojos nuevos para reemplazar esos ojos anteriores que estaban inservibles. Bueno, demos cuenta que el Señor realizó multitud de milagros y no se metió dentro de un molde, es que esto se hace así o asá. Él es soberano, Él actúa como Él quiere. Él curaba como a Él le placía. Y dice la palabra que el Señor le dijo que se fuera a lavar en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé. Muy bien. Recuerden que del estanque de Siloé se sacaba el agua también para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Sí, fue el rey Ezequías el que mandó a hacer ese túnel subterráneo para llevar agua de la fuente de Gihón hasta el estanque de Siloé. Les recomiendo a mis hermanos que entren a Google y miren ahí, busquen estanque Siloé y ahí están todos los datos históricos y toda la parte arqueológica bien interesante. ¿Qué significa Siloé? Enviado. ¿De dónde era enviada esa agua? De la fuente de Gihón. Era una fuente natural que había y esa agua era conducida hasta el estanque de Siloé por un túnel. Gihón. Muy bien. Ahora, ¿qué significa Siloé? Enviado, ¿cierto? Enviado. Era el agua que Dios había enviado a Israel. Y aquí también este enviado simboliza al Mesías. La palabra dice que el pueblo de Israel rechazó
o desecharon las aguas de Siloé. Si lo quieren mirar ahí en Isaías capítulo 8, verso 6. ¿Mm? ¿Y qué pasó más adelante con el enviado del Padre? Rechazaron al enviado, rechazaron al Señor Jesús, el verdadero Siloé, aquel que fue enviado por Dios para salvarlos de sus pecados. ¿Mm? ¿Qué hizo el ciego? Caso. El ciego fue obediente en lo que el Señor Jesús le dijo. Así que el ciego fue y se lavó en el estanque. Y dice la palabra que regresó viendo. Fíjese que esa obediencia de este hombre está simbolizando esa obediencia que es una marca de la fe que trae salvación. La fe se evidencia a través de la obediencia, la fe salvadora. Ahora, miremos qué sigue diciendo el versículo 8 al 12. ¿Qué sucede? Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Fíjense cómo esta curación causó sensación. Dice que en los vecinos, ¿no? Imagino que normalmente cuando tenemos al lado personas que conocemos, nuestros vecinos los conocemos. Y a veces estamos tan cercanos a los vecinos que conocemos muchas de sus afecciones o sus dolores o sus alegrías o sus tristezas. Aquí los vecinos pues sabían que ese hombre estaba ciego de nacimiento. Por eso dice que los vecinos y todos los que antes le habían visto. Y quedaron todos perplejos, quedaron sorprendidos. Y se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? No sabemos cómo se llamaba, porque la palabra no dice, ¿no? Pero podemos decirle, ¿no es este Juanito, el ciego de nacimiento? No, ¿sí será, no será? Algunos decían, sí es. Ese es. ¿Ah? Otros que no creían, que no había, aquí no había ningún milagro, decían, no, ese no es. Ese no es. Debe tener algún doble. Alguna persona muy parecida a él. Pero fíjese que aquí la discusión se acabó cuando el ciego dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy ese hombre que había estado ciego toda mi vida. Y ahora veo. Y le preguntan, ¿no? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Qué dice él? Él hace un resumen bien cortico, bien condensado y muy claro. Dice, aquel hombre que se llama, identificó quién es. Hizo lodo y me lo untó en los ojos. ¿Cómo lo hizo? Y me dijo, ve a Siloé y lávate. ¿Y yo qué hice? Fui y me lavé y recibí la vista. Concreto, preciso, sin tanta cháchara. ¿Y qué hacen las personas que están al lado de él? Después de que presencian ese milagro. ¿Dónde está? Pues el ciego, yo nunca lo he visto. Él nunca lo había visto. Pero cuando el Señor hizo
el barro y se lo puso en los ojos, el hombre estaba ciego. Nunca lo había visto, no sabía dónde estaba el Señor Jesús. ¿Mm? Así que si lo hubiera visto, tampoco lo hubiera podido identificar. ¿Mm? No lo ha podido identificar. Ahora, el texto continúa hablando de lo que le sucedió al ciego y el Señor Jesucristo reaparece más adelante en el versículo 35, que vamos a verlo posteriormente. Ahora, fijémonos que este relato que se narra aquí de la curación de este ciego de nacimiento, ilustra lo que es el proceso de salvación. ¿Cómo están los pecadores? ¿Cómo viven los pecadores? Están ciegos. ¿Ciegos por qué? Ciegos por causa de el pecado, mis amados hermanos. No pueden ver. O sea, no tienen la capacidad para reconocer al Salvador. No tienen la capacidad para buscarlo por sus propios medios. A no ser que el Salvador se revele a ellos. El Señor Jesucristo se acercó al ciego. No fue el ciego que lo fue a buscar. De igual manera es la salvación. La salvación funciona de la misma manera. Si Dios no alcanza a esos ciegos pecadores espirituales, nadie los puede salvar. Como dice por ahí, ni el chapulín colorado. Dios es el que se acerca al hombre. Dios es el que alcanza a los pecadores. Y así como el ciego recibió una orden del Señor Jesús para recibir la vista, obedeció a la orden del Señor Jesús de ir a lavarse allí en el estanque de Siloé, también los pecadores son salvados cuando en humildad y cuando en obediencia aceptan la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso el Señor Jesús afirma categóricamente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenemos, mis amados, el privilegio, cada uno de nosotros, escúcheme bien, el privilegio de que Dios se ha acercado a nosotros, de que Dios en su misericordia, en su gracia y en su bondad abrió nuestros ojos espirituales, que Dios en su infinito amor nos dio una nueva vida y que ahora, por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, podemos vivir y experimentar la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que se llama salvación, ese proceso de salvación. Recibir la verdad del Evangelio, guardar el Evangelio en nuestro corazón, que ese corazón sea marcado, sea sellado con las palabras del Evangelio y vivir ese Evangelio a diario, viendo la luz, caminando de día. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver esa luz porque nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Vemos lo que antes no veíamos. Antes caminábamos y tropezábamos en medio del pecado, revolcándonos en la inmundicia. Pero ahora el Señor ha abierto nuestros ojos, nos ha lavado, nos ha limpiado, ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha dado una nueva oportunidad de vida y de vida nueva.
de vida nueva. Y desde ahora podemos comenzar a disfrutar la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios nos está llamando a eso, mis amados hermanos. Y que le podamos cada día dar gracias a Dios por esa salvación tan grande, tan grande. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por esa salvación tan grande. No merecíamos, no habíamos hecho absolutamente nada para merecerla. Todo lo contrario, estábamos muertos, sepultados, ciegos, viviendo en nuestros delitos, en nuestros pecados, apartados de ti, enemigos de ti. Pero en tu gracia, en tu bondad, en tu amor y en tu misericordia, tú te acercaste a cada uno de nosotros. Tocaste nuestros ojos y nuestros ojos espirituales fueron abiertos ante las verdades del Evangelio. Nuestros ojos espirituales te vieron a ti, al Mesías, al Salvador, al Señor. Y hoy, Señor, reconocemos y reafirmamos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te pedimos, oh Dios, que por el poder de tu Espíritu Santo nos lleves cada día a ser obedientes a tu palabra, a comprender y entender mejor el Evangelio y caminar en estas verdades poderosas, siendo testigos, oh Dios, siendo testigos tuyos en medio de esta sociedad que vive en oscuridad. Que con diligencia, con afán, podamos llevar y predicar el mensaje del Evangelio a todos los que están alrededor nuestro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.